Nunca pensé que mi hermano regresaría. 8 años es mucho tiempo para que alguien desaparezca sin siquiera una llamada en Navidad. Pero allí estaba, de pie en mi porche bajo la lluvia, con un aspecto como si hubiera envejecido 20 años en lugar de 8. «Hola, Elena», dijo Javier, el agua goteando de su gorra desgastada sobre mi felpudo. La misma sonrisa tímida que recordaba, ahora enmarcada por una barba desaliñada. Sé que ha pasado tiempo. Tiempo. Así llamaba él a abandonar a su familia después, del funeral de mamá, dejándome a mí para arreglar sus asuntos, vender la casa y explicarle a su hija de 10 años por qué papá no volvía a casa. Debería haberle cerrado la puerta en las narices. Eso es lo que Sara, mi esposa, me habría dicho que hiciera. Pero Sara estaba en una ciudad grande por una conferencia, y yo estaba sola con el fantasma de mi hermano materializándose en la puerta de mi casa en las afueras. «Entra», dije, haciéndome a un lado. «Estás empapando el porche». Dudó. Luego arrastró sus botas embarradas por el umbral, dejando un rastro que habría hecho que Sara montara en cólera. Su macuto parecía haber pasado por una guerra. Quizás así había sido. «Bonito lugar», dijo, echando un vistazo a nuestro salón con sus estanterías cuidadosamente ordenadas y fotos de familia. Sus ojos se detuvieron en una foto de Lilia, su hija, ahora con 18 años y a punto de ir a la universidad en otoño. «¿Es?» «Sí», lo interrumpí. «Esa es Lilia. Se gradúa el mes que viene». Javier asintió lentamente, como si procesara información sobre una extraña. En muchos sentidos, ella era una extraña para él. «Se parece a mamá». Fui a la cocina, sin fiarme de mi propia respuesta. 8 años de rabia no se evaporan con un chaparrón y una observación sobre genética. Llené la tetera y la puse al fuego, más por hacer algo que por un deseo real de tomar té. «¿Dónde has estado, Javier?», pregunté finalmente, de espaldas a él. La silla de la cocina chirrió contra las baldosas cuando la retiró. «Por todas partes. Empecé en Alaska. Trabajé en barcos pesqueros un tiempo. Luego bajé a California, Arizona. Pasé un tiempo en Nuevo México». «¿Y no pudiste encontrar un teléfono en ninguno de esos sitios?». Se quedó callado tanto tiempo que pensé que no respondería. No estaba preparado para hablar. Me di la vuelta entonces, olvidándome de la tetera. ¿Preparado? ¿No estabas preparado? ¿Y Lilia? ¿Y yo? ¿Tienes idea de lo que fue tratar de explicarle a una niña de 10 años por qué su padre simplemente desapareció? Javier miró sus manos ásperas extendidas sobre la mesa de mi cocina. «No pude soportarlo, Elena. Después de que mamá muriera, yo simplemente me rompí. Todo se vino abajo. A todo el mundo se le vienen las cosas abajo. Javier, el resto de nosotros simplemente no tenemos el lujo de huir». La tetera silbó, estridente e insistente. Vertí agua sobre las bolsitas de té, mis manos temblando ligeramente. Cuando le puse una taza delante, la rodeó con las manos como si intentara absorber algo más que su calor. «No estoy aquí para poner excusas», dijo. «Sé que metí la pata. Sé que te hice daño a ti y a Lilia». «Entonces, ¿por qué estás aquí?», pregunté, sentándome frente a él. De cerca, pude ver la red de arrugas alrededor de sus ojos, las canas entremezclándose con su pelo oscuro. Mi hermano pequeño, ahora con 42 años, pareciéndose a nuestro padre en sus últimos años. «Estoy enfermo, Elena». Su voz era plana, neutra. «Cáncer, de páncreas. No tiene buen pronóstico». El mundo se inclinó ligeramente. A pesar de todo, a pesar de los cumpleaños y navidades abandonados, a pesar de las noches que abracé a Lilia mientras lloraba por su padre, a pesar del resentimiento que había alimentado durante 8 años, seguía siendo mi hermano, mi única familia además de Lilia. ¿Cuánto tiempo?, logré preguntar. 6 meses, quizá menos. Ya he recibido algo de tratamiento, pero... Se encogió de hombros.
como si hablara de planes de fin de semana en lugar de su mortalidad. ¿Y apareces ahora? No pude evitar el tono de acusación en mi voz. Pensé en no venir, admitió. Pero necesito verla. Necesito ver a Lilia antes de... Se detuvo, tomó un sorbo de té. Sé que no me lo merezco. Sé que quizá no quiera verme, pero tenía que intentarlo. Me levanté bruscamente. Puedes quedarte en el cuarto de invitados esta noche. Necesito pensar. Él asintió, aceptando mis condiciones. Le mostré la habitación de invitados, le indiqué dónde estaba el baño, le busqué una toalla, todos los gestos mecánicos de hospitalidad sin nada de calidez. Cuando cerré la puerta de mi habitación, me senté al borde de la cama y llamé a Sara. «Está aquí», dije cuando contestó. «Javier ha vuelto». «¿Qué?» Su voz sonó aguda por la sorpresa. «¿Por qué ahora? ¿Después de todo este tiempo?» «Se está muriendo», dije, las palabras sonando extrañas y huecas en mi boca. «Cáncer». Sara guardó silencio un momento. «Oh, Elena, cuánto lo siento». «No sé qué hacer». «Respecto a Lilia, quiero decir. Justo empieza a seguir adelante con su vida. Planes para la universidad, su futuro. ¿Es justo remover todo esto ahora?» «No se trata de lo que es justo», dijo Sara con dulzura. «Se trata de lo que es correcto. Lilia ya es adulta. Debería poder decidir si quiere verlo». Sabía que tenía razón, pero la parte protectora de mí, la parte que se había convertido en madre y padre para Lilia, quería protegerla también de esto. Del dolor de ver a su padre de nuevo solo para perderlo permanentemente. «La llamaré mañana», decidí. Debería enterarse por mí, no por un mensaje. Después de colgar, me quedé despierta escuchando la lluvia y el crujido ocasional de las tablas del suelo mientras Javier se movía por el cuarto de invitados. Mi hermano, el extraño, muriendo bajo mi techo. La vida tiene un retorcido sentido del humor a veces. Por la mañana, lo encontré de nuevo en la mesa de la cocina, hojeando un viejo álbum de fotos que había olvidado que estaba en la estantería. Fotos nuestras de niños, mamá y papá aún, juntos, vacaciones familiares en la costa. La historia de la que se había marchado. «He hecho café», dijo sin levantar la vista. «Espero que no te importe». Me serví una taza y me senté frente a él. «Voy a llamar a Lilia hoy. Dependerá de ella si quiere verte». Él asintió, pasando una página del álbum. «Es justo». Se detuvo, en una foto suya sosteniendo a Lilia recién nacida, su rostro joven, aterrorizado y orgulloso. «Me he perdido tantas cosas». «Sí», dije simplemente, «te las has perdido». Fuera, la lluvia había cesado y la luz del sol se abría paso entre las nubes. Un nuevo día, inesperado y complicado. Javier había vuelto, trayendo la muerte consigo como otra pieza de equipaje, desgastado. Y de alguna manera, tenía que encontrar la forma de gestionar este regreso sin que destrozara la vida que había construido cuidadosamente con los pedazos que él había dejado atrás. Lilia llegó al día siguiente, su coche entrando, en el camino de entrada levantando gravilla. Observé desde la ventana de la cocina, preparándome para la tormenta que estuviera a punto de desatarse. La había llamado esa mañana, tratando de explicarle la situación con la mayor delicadeza posible. Su silencio al teléfono había sido peor que cualquier enfado. ¿De verdad está aquí?, preguntó, irrumpiendo por la puerta principal sin llamar. La universidad la había cambiado. Se movía con una confianza que no le había visto antes, el temperamento fogoso de su madre emergiendo finalmente de debajo de años de callado dolor. «En el salón», dije, secándome las manos en un paño de cocina. «Lilia, solo respira. Hondo primero». Me ignoró, atravesando el pasillo como si marchara a la batalla. La seguí, insegura de mi papel en este reencuentro. ¿Mediadora? ¿Protectora? ¿Testigo?
Javier se levantó cuando la vio, su rostro un complicado mapa de emociones. «Lilia», dijo, con la voz ligeramente quebrada. Ella se detuvo a varios metros de él, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Pude ver cómo lo examinaba. La complexión demacrada, la palidez bajo su bronceado, el temblor en sus manos. «Tienes un aspecto terrible», dijo finalmente. A él se le escapó una risa sorprendida. «Sí, bueno, el cáncer es lo que tiene». Sus ojos se dirigieron brevemente hacia mí, luego de nuevo hacia él. «¿Por eso has vuelto? ¿Porque te estás muriendo?» «Lilia», empecé, pero Javier levantó una mano. «Está bien, Elena». Se volvió hacia su hija. «Sí, esa es parte de la razón. No quería dejar las cosas como estaban». 8 años, dijo Lilia con la voz tensa. 8 años sin una palabra. ¿Y ahora qué quieres? ¿Perdón? ¿Una reunión lacrimógena? ¿Algún tipo de momento de película en el que te digo que todo está bien antes de que te mueras?» Javier negó lentamente con la cabeza. «No espero nada, Lilia. Solo quería verte, decirte que lo siento. Responder a cualquier pregunta que pudieras tener». «¿Preguntas?» Se rió, un sonido quebradizo. «Tenía preguntas cuando tenía 10 años, papá. Cuando empecé el instituto. Cuando me vino la regla y tuve que preguntarle a tía Elena cómo usar un tampón. Cuando los chicos empezaron a invitarme a salir y no sabía si eran buenos tipos o no». Su voz se elevaba con cada frase. «Tenía preguntas en cada cumpleaños y Navidad en los que no estabas. Pero ya no. Dejé de tener preguntas hace mucho tiempo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi a mi hermano absorber cada palabra como un golpe físico, sin intentar defenderse. «Me iré», dijo en voz baja. «No debería haber venido. Solo pensé...». «No», interrumpí, sorprendiéndome a mí misma. «Nadie se va a ir a ninguna parte ahora mismo. Vamos a sentarnos y a almorzar como adultos. Luego podréis decidir qué pasa. Después». Lilia me lanzó una mirada de traición, pero me mantuve firme. «Se está muriendo, Lilia. No tienes que perdonarlo. No tiene que gustarte, pero deberías escuchar lo que tiene que decir». Ella dudó. Luego asintió una vez, bruscamente. «Bien, pero no me quedo a dormir». El almuerzo fue un asunto tenso de silencios incómodos salpicados de preguntas mundanas. «¿Qué tal la universidad?» «Bien». «¿Qué tal el viaje?» «Tráfico cerca de la capital». «¿Te gusta el pollo?» «Es pollo». Sentía que estaba pastoreando minas emocionales alrededor de la mesa de mi comedor. «¿Cómo está tu madre?», preguntó Javier, intentándolo de nuevo. El tenedor de Lilia tintineó contra su plato. «Está casada con un dentista llamado Gregorio. Viven en una provincia vecina. Tengo un medio hermano que tiene 6 años». Javier asintió lentamente. «Eso es... Bueno, me alegro de que haya encontrado a alguien». «¿De verdad?», desafió Lilia. «¿Siquiera te importa?» «Lilia», advertí. «No, está bien», dijo Javier. «Me lo merezco». Miró directamente a su hija. «Sí, me importa. Siempre me ha importado tu madre, aunque se me diera fatal demostrarlo. Me alegro de que sea feliz». Hizo una pausa. «Espero que tú también hayas sido feliz». Algo en su sinceridad pareció alcanzarla. Sus hombros se relajaron ligeramente. «Estoy bien», admitió. «Conseguí una beca para la Universidad Estatal. Ciencias ambientales». El orgullo brilló en el rostro de Javier. «Eso es increíble, Lilia. ¿Siempre te encantó estar al aire libre?» «Sí. Bueno, tía Elena y Sara se aseguraron de que siguiera yendo de acampada y de excursión después de que te fueras». La puya estaba ahí, pero menos hiriente que antes. Después del almuerzo, Javier preguntó si podían hablar a solas. Dudé, buscando la guía de Lilia. «Está bien», dijo ella. «Podemos dar un paseo».
Los observé desde el porche mientras se alejaban por la calle, una distancia incómoda entre ellos. Javier caminaba despacio, ya sin aliento por la ligera pendiente de nuestra calle. Lilia igualó su paso a regañadientes. No podía oír su conversación, pero podía ver la animación en las manos de Javier mientras hablaba, el asentimiento o negación ocasional de Lilia. Sara llamó mientras estaba cargando el lavavajillas. «¿Cómo va todo?», preguntó. «Más o menos como cabría esperar», suspiré. Lilia está enfadada. Javier se está muriendo. Yo hago de árbitro. ¿Y tú cómo estás llevando todo esto? Hice una pausa, con un plato suspendido sobre la rejilla. No lo sé. Parte de mí todavía está muy enfadada con él, Sara, por irse, por echarme toda esa responsabilidad encima, por hacerle daño a Lilia. Dejé el plato con cuidado. Pero luego lo miro, y está tan enfermo, y es mi hermano pequeño, y yo solo... ¿Sientes lástima por él? No, dije, dándome cuenta mientras hablaba. Siento tristeza por todos nosotros, por lo que perdimos, por lo que podría haber sido. Sara guardó silencio un momento. Eso es duelo, Elena. Estás de duelo por el hermano que necesitabas que fuera. Quizá tenía razón. Quizá había estado de duelo por Javier durante 8 años, y ahora me pedían que volviera a estar de duelo por él, esta vez de verdad. Regresaron 1 hora después. Los ojos de Lilia estaban enrojecidos, y Javier parecía agotado, pero algo había cambiado entre ellos. No era perdón, exactamente, pero quizá el comienzo del entendimiento. «Voy a volver al campus», anunció Lilia. «Tengo clase temprano mañana». «¿Volverás?», y preguntó Javier, la pregunta flotando vulnerable en el aire. Lilia lo miró durante un largo momento. «Volveré el próximo fin de semana», dijo finalmente. «Podemos hablar más entonces». Después de que ella se fuera, Javier se desplomó, en el sofá, el breve paseo habiendo agotado la poca energía que le quedaba. «Gracias», dijo, «por llamarla, por hacer que escuchara». «No lo hice por ti», le dije, «pero sin el filo que habría tenido ayer». «Lo sé». Cerró los ojos. «Es increíble, Elena. Tú lo hiciste. La criaste para que fuera fuerte, inteligente y valiente. Siempre fue así», dije, «incluso cuando era pequeña». «Como mamá», murmuró. «Sí». Me senté en el sillón frente a él. «¿De qué hablasteis? ¿En vuestro paseo?» Javier abrió los ojos mirando al techo. «De todo, de nada. Le conté por qué me fui, la verdadera razón, no las excusas. Le hablé de la bebida, de la depresión después de la muerte de mamá, de cómo me convencí de que estaría mejor sin mí». Sacudió ligeramente la cabeza. Me dijo que en eso tenía razón. A pesar de todo, sentí una pequeña sonrisa tirar de mis labios. «No se anda con rodeos». «No», convino él. «Me pregunto de quién lo habrá sacado». Nos sentamos en un silencio cómodo durante un rato, el sol de la tarde extendiendo sombras por el suelo del salón. «Sara vuelve mañana», dije finalmente. «Ella no es tu mayor fan». Javier asintió. No esperaría que lo fuera. Solo me conoce como el capullo que abandonó a su familia. «Eso es lo que has sido», dije simplemente. «Pero quizá no sea solo eso». Me miró entonces, un atisbo del hermano pequeño con el que había crecido visible bajo el extraño en el que se había convertido. «Espero que no», dijo en voz baja. «Realmente espero que no». Esa noche, lo oí toser a través de la pared, un sonido profundo y desgarrador que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Me quedé despierta, escuchando el tic-tac del reloj y a mi hermano luchar por respirar, preguntándome cuántas noches más como esta tendríamos, preguntándome si sería tiempo suficiente para encontrar el camino de regreso el uno al otro, o si algunas distancias son demasiado grandes para cruzarlas, incluso cuando el final está a la vista.
El regreso de Sara trajo una nueva tensión. A la casa siempre había sido mi roca. Práctica, directa, inquebrantable en su apoyo. Pero la presencia de Javier la había puesto en una posición difícil. Quería protegerme de que me hicieran daño de nuevo, pero también entendía el complicado. Tirón de la familia mejor que la mayoría. Tiene un aspecto horrible, susurró esa primera noche, después de que Javier se excusara para irse a la cama. Estábamos limpiando después de la cena, una comida en la que Sara se había mostrado educadamente distante, respondiendo a los intentos de conversación de Javier con respuestas breves y evasivas. Los médicos le dieron 6 meses. Creo que podría ser optimista. Sara me pasó un plato para que lo secara. ¿Cuál es el plan, Elena? ¿Se va a quedar aquí hasta que...? No pudo terminar la frase. No lo sé, admití. No hemos hablado de ello. Todo está sucediendo tan rápido. Dejó la esponja y se giró para mirarme. Sabes que apoyaré lo que decidas, pero estoy preocupada por ti, por Lilia, por lo que sucederá cuando él... Se detuvo de nuevo, alcanzando mi mano en su lugar. Lo sé. Apreté sus dedos. Yo también estoy preocupada. A la mañana siguiente, llamé al hospital donde trabajaba como coordinadora de enfermería y solicité 2 semanas de permiso familiar de emergencia. Javier había sido vago sobre su plan de tratamiento y quería tener una idea más clara de a qué nos enfrentábamos. No tienes que hacer eso, protestó cuando se lo dije. Estábamos sentados en el porche trasero, observando a los cardenales revolotear alrededor del comedero de pájaros. La primavera se afirmaba con fuerza ahora, el jardín cobrando vida con narcisos y tulipanes tempranos. Sí, tengo que hacerlo, dije con firmeza. Necesitamos que te vea un oncólogo aquí, conseguir copias de tus informes médicos, averiguar qué opciones tienes. Apartó la mirada, centrándose en un cardenal que se había posado en la barandilla. No quedan muchas opciones, Elena. Ya probé la quimio. No funcionó. Hay ensayos clínicos, tratamientos alternativos. Estoy cansado, interrumpió, su voz suave pero firme. No vine aquí para más tratamiento. Vine para hacer las paces, contigo, con Lilia, conmigo mismo. Sentí el familiar arrebato de ira. ¿Así que simplemente te rindes? ¿Después de volver a nuestras vidas como si nada? No es rendirse a aceptar lo que está sucediendo, dijo. He tenido meses para asimilar esto. Sé que es nuevo para... ti. No me trates con condescendencia, espeté. Soy enfermera. Entiendo las enfermedades terminales. Entenderlo para los pacientes es diferente a entenderlo para tu hermano. No podía discutir eso. En mi vida profesional había visto a muchas familias luchar con la misma negación que yo sentía ahora, la búsqueda desesperada de un tratamiento más, una oportunidad más, un milagro más. Al menos déjame conseguir tus informes, dije. Deberíamos saber a qué nos enfrentamos. Él asintió, cediendo. De acuerdo. Esa tarde lo llevé al hospital de la capital para una consulta con el doctor López, un oncólogo colega al que le había pedido un favor. Los pasillos del hospital se sentían diferentes con Javier a mi lado. El olor antiséptico, el chirrido de los zapatos con suela de goma, las voces apagadas, todo transformado del telón de fondo de mi trabajo diario en algo más ominoso. Él, doctor López, confirmó lo que Javier ya me había dicho. Cáncer de páncreas en etapa 4, con metástasis en el hígado. Las rondas previas de quimioterapia habían sido ineficaces. El historial de Javier mostraba un claro declive en los últimos 3 meses. Hay algunos protocolos experimentales, dijo el doctor López, mirándonos alternativamente. Pero, sinceramente, probablemente solo prolongarían la vida unas semanas, no meses, y los efectos secundarios pueden ser bastante severos. ¿Y sin tratamiento? Pregunté, mi voz profesional tomando el control cuando la personal me falló. Es difícil predecir con exactitud, pero dada la progresión que estamos viendo,
Los ojos compasivos del doctor López se encontraron con los míos. Siendo realistas, 2 o 3 meses, quizá menos. 2 o 3 meses. Las palabras resonaban en mi cabeza mientras conducíamos a casa en silencio. Ni siquiera los 6 meses que Javier había mencionado. La primavera se convertiría en verano y mi hermano se habría ido. Otra vez. Esta vez para siempre. Lo siento, dijo Javier finalmente, mientras entrábamos en el camino de casa. Debería haber sido más honesto sobre el tiempo. Agarré el volante, mirando al frente. ¿Por qué no lo fuiste? Suspiró. Temía que no me dejaras quedarme si sabías lo poco que quedaba. Que parecería demasiada alteración para tan poca recompensa. ¿Recompensa? Me volví hacia él, incrédula. Esto no es una transacción, Javier. ¿No lo es? Preguntó en voz baja. Estoy pidiendo perdón, reconciliación, un lugar en vuestras vidas. Estoy pidiendo mucho, Elena, y no ofrezco mucho a cambio excepto mi muerte inminente. La brutal honestidad de aquello me silenció. Nos quedamos en el coche, con el motor apagado, el tic-tac del metal enfriándose como único sonido. Cuando mamá se estaba muriendo, dije finalmente, tú ya te habías ido. ¿Lo sabías? No físicamente. Todavía vivías en la ciudad, pero te habías desconectado. Bebías, desaparecías durante días. Fui yo quien la llevó a la quimio. Fui yo quien le sujetó el pelo cuando vomitaba. Fui yo quien le cambió las sábanas cuando no podía llegar al baño. Javier cerró los ojos, el dolor grabado en cada línea de su rostro. Lo sé. No lo sabes, continué. 8 años de resentimiento enterrado encontrando finalmente voz. No sabes lo que fue ver morir a nuestra madre mientras también te veía autodestruirte. No sabes lo que fue planificar un funeral sola. Explicarle a tu sobrina de 10 años por qué su abuela y su padre se habían ido. No sabes lo que es ser la que queda sosteniéndolo todo cuando todos los demás se desmoronan. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, calientes y furiosas. Javier extendió la mano tentativamente, su mano flotando sobre mi hombro antes de retirarla. Tienes razón, dijo simplemente. No lo sé. Huí de todo ello, y eso fue imperdonable. Entonces, ¿por qué pides perdón? Y exigí. No lo hago, dijo. En realidad no. Estoy pidiendo una oportunidad para reconocer lo que hice, para asumir la responsabilidad, para despedirme como es debido esta vez. Hizo una pausa. Pero si es demasiado, Elena, me iré. Puedo encontrar un centro de cuidados paliativos o algo así. La idea de mi hermano muriendo solo en alguna instalación estéril me heló la sangre. A pesar de todo, a pesar de los años de ausencia y dolor, seguía siendo el chico que me había enseñado a montar en bicicleta, que le había pegado un puñetazo a Tomás Pérez en sexto cuando se burló de mis aparatos, que se había sentado conmigo toda la noche cuando nuestro perro murió. No, dije, secándome los ojos. Te quedas aquí. Pero vamos a hacer esto a mi manera. No más verdades a medias, no más protegerme de la realidad. Necesito saberlo todo. Él asintió, el alivio visible en el hundimiento de sus hombros. De acuerdo. A tu manera. Esa noche, después de que Javier se hubiera acostado temprano, agotado por la visita al hospital, Sara me encontró en el despacho, rodeada de informes impresos sobre cáncer de páncreas, cuidados paliativos y manejo del dolor. Estás en 1900, modo enfermera, observó, apoyándose en el marco de la puerta. Es más fácil así, admití. Si me centro en las cosas prácticas, no tengo que pensar en perderlo de nuevo, terminó por mí. Asentí, con la garganta apretada. Sara cruzó la habitación y se sentó en el borde del escritorio, tomando los papeles de mis manos y dejándolos a un lado. Necesitas hacer el duelo, Elena.
por el hermano que perdiste hace 8 años, por el hermano que estás perdiendo ahora, por la relación que deberíais haber tenido. Estoy enfadada con él, susurré. Todavía. Incluso sabiendo que se está muriendo, estoy tan enfadada. Claro que lo estás, dijo, abrazándome. Puedes estar enfadada y aún así quererlo. Puedes estar enfadada y aún así perdonarlo. Puedes estar enfadada y aún así despedirte. Me permití llorar entonces, llorar de verdad, por primera vez desde que Javier había aparecido en nuestra puerta. Por el hermano que nos había abandonado cuando más lo necesitábamos. Por el tío sin el que Lilia había crecido. Por el hombre que desaparecía lentamente ante nuestros ojos, tratando de enmendarse con sus últimos alientos. Sara me sostuvo hasta que pasó la tormenta, acariciándome el pelo como si fuera una niña. Cuando finalmente me aparté, secándome los ojos, me sentí más ligera de alguna manera. No curada, eso llevaría más tiempo del que le quedaba a Javier, pero liberada de algo que no me había dado cuenta de que llevaba encima. Voy a llamar a Lilia mañana, dije. Debería saber el verdadero plazo. Sara asintió. Es una buena idea. ¿Y Elena? Está bien que te vea luchando con esto. Necesita saber que no está sola en sus complicados sentimientos. Esa noche, me quedé despierta escuchando la tos ocasional desde el cuarto de invitados, pensando en el tiempo y su extraña elasticidad. Cómo 8 años podían parecer tanto interminables como instantáneos. Cómo 2 meses podían extenderse, ante nosotros como una eternidad, o colapsar en un latido. Cómo el pasado y el futuro se remodelaban constantemente alrededor del momento presente. Javier se estaba muriendo. Esta era nuestra realidad ahora, pero en el punto espacio entre el diagnóstico y la muerte, todavía había vida por vivir. Todavía había palabras por decir. Todavía había puentes por construir, incluso si nunca se cruzaran por completo. Lilia llegó el fin de semana siguiente con una mochila llena de libros de texto y una expresión reservada. Había tomado la noticia sobre el reducido plazo de Javier con estoico silencio por teléfono, haciendo solo preguntas prácticas sobre sus síntomas y cuidados. Pero podía sentir la tormenta gestándose bajo su tranquila apariencia. He traído algunas cosas para estudiar, anunció mientras dejaba su bolso en el pasillo. Los parciales se acercan. Hay un escritorio en el cuarto de arriba, le dije. Sara está haciendo lasaña para cenar. Asintió, mirando hacia el salón donde Javier dormitaba bajo la luz del sol. ¿Cómo está hoy? Días buenos y días malos, dije. Más malos que buenos últimamente. La medicación para el dolor le da sueño. Lilia se mordió el labio, un hábito infantil que nunca había superado. ¿Le duele? ¿El cáncer? La pregunta directa me pilló desprevenida. Sí, admití, pero lo estamos controlando. Asimiló esto con un asentimiento, luego cuadró los hombros como si se preparara para la batalla. Voy a saludarlo. Observé desde la puerta de la cocina cómo se acercaba a Javier con cautela, como si pudiera desaparecer si se movía demasiado. Rápido. Sus ojos se abrieron con un aleteo al oír sus pasos, una sonrisa extendiéndose por su rostro cuando la vio. «Has vuelto», dijo, con la voz áspera por el sueño. Dije que lo haría. Se sentó en el borde de la mesita de café, manteniendo la distancia. Tía Elena dice que tienes dolores. Javier me lanzó una mirada por encima de su hombro, mitad diversión, mitad exasperación por mi franqueza. No es tan grave. Los medicamentos ayudan. No me mientas, dijo Lilia bruscamente. Ya no soy una niña. Puedo soportar la verdad. Su sonrisa se desvaneció. Tienes razón. Lo siento. Se movió, haciendo una mueca de dolor. Sí, duele. Especialmente por la mañana, antes de que haga efecto la primera dosis de medicación. ¿Por eso desaparecías por las mañanas? ¿Cuando era pequeña? Su voz era cuidadosa, neutra.
Siempre te ibas a trabajar antes de que me despertara. Javier pareció sorprendido por la conexión. No, eso era diferente. Entonces, evitaba responsabilidades. Huía de las partes difíciles de la vida. La miró directamente a los ojos. Ya no estoy huyendo, Lilia. Estoy aquí, por el tiempo que me quede. Algo en su sinceridad pareció alcanzarla. Asintió lentamente. Luego sacó un libro de su bolso. Tengo que estudiar, pero quizá podría sentarme aquí. Es más tranquilo que la cocina. Me gustaría, dijo Javier, las simples palabras llevando el peso de años de ausencia. Se instalaron en un silencio inesperadamente cómodo. Javier dormitando intermitentemente, Lilia subrayando pasajes en su libro de texto. Ocasionalmente le hacía alguna pregunta al azar sobre su vida durante los años perdidos, y él respondía con total honestidad, sin importar cuán poco halagadora fuera la verdad. Sí, había vivido en la calle un tiempo. Sí, había luchado contra el alcohol. No había enviado la pensión alimenticia porque apenas había podido alimentarse a sí mismo. Me movía por la periferia de su reconexión, llevándoles té, ajustando la medicación para el dolor de Javier, buscando una manta cuando Lilia mencionó que tenía frío. Sara me miró desde el otro lado de la habitación, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Sabía que necesitaba sentirme útil, tener alguna forma concreta de sanar lo que se había roto. Esa noche, mientras Sara y yo recogíamos los platos de la cena, Lilia me acorraló en la cocina. «Quiero quedarme aquí», anunció. «No solo el fin de semana. Puedo terminar este semestre online. La universidad tiene protocolos para emergencias familiares». Dejé el plato que estaba enjuagando. «Lilia, eso es...» «No me digas que no es necesario», interrumpió. «No me digas que me centre en los estudios. Esto es más importante». «Iba a decir que es increíblemente generoso», terminé, suavemente. «Pero es una gran decisión. Tu educación seguirá ahí en unos meses», dijo con firmeza. Él no. La simple verdad de aquello me silenció. Asentí, abrazándola con fuerza. «Te instalaremos un escritorio en condiciones, en el despacho». Durante las siguientes semanas, un extraño nuevo ritmo surgió en nuestra casa. Las mañanas eran para citas médicas y manejo del dolor. Las tardes eran para lo que Javier llamaba vivir. Sentarse en el jardín cuando tenía energía, ver películas antiguas, mirar álbumes de fotos, contar historias. Lilia se volcó en el cuidado con la misma intensidad que aplicaba a sus estudios. Investigó obsesivamente sobre el cáncer de páncreas, se unió a grupos de apoyo en línea para familiares, coordinó con la enfermera de cuidados paliativos que empezó a visitarnos 2 veces por semana. Reconocí mis propios mecanismos de afrontamiento en ella. La necesidad de controlar lo poco que podíamos ante lo incontrolable. Un martes lluvioso, volví de hacer la compra y los encontré acurrucados sobre un proyecto en la mesa del comedor. Papeles y fotos estaban esparcidos por la superficie y estaban tan absortos que no me oyeron entrar. «¿Qué es todo esto?», pregunté, dejando mis bolsas. Lilia levantó la vista, una rara sonrisa en su rostro. «Papá me está enseñando a hacer un árbol genealógico como Dios manda, con historias, no solo nombres y fechas». Papá. Lo había llamado papá, no Javier. La forma casual en que lo dijo, como si no hubiera estado llamándolo mi padre, con fría formalidad durante semanas, me hizo un nudo en la garganta. «Tu abuela tenía las mejores historias», decía Javier, señalando una foto desvaída de nuestra madre. Solía contarnos cómo una vez se enfrentó a un oso mientras acampaba en las montañas del norte. «No puede ser», rió Lilia. «La abuela medía como 1,5 metros. Metro. 55. Y se habría enfrentado al mismísimo Dios si hubiera intentado quitarle la cesta de picnic», confirmó Javier sonriendo. «Tenía una navajita que llevaba a todas partes. La sacó y empezó a gritarle a un oso negro como si fuera un perro travieso.
¿Funcionó? El oso dio media vuelta y se fue. Probablemente pensó que estaba loca. Los observé desde la puerta, esta frágil nueva conexión formándose entre ellos. Tenía una cualidad agridulce, el conocimiento de que estaban construyendo una relación que pronto se rompería, que estos recuerdos que estaban creando tendrían que durar a Lilia toda la vida. Esa noche, después de que Javier se hubiera acostado, encontré a Lilia sentada en el columpio del porche trasero, mirando hacia la oscuridad. ¿Estás bien?, pregunté, sentándome a su lado. Se encogió de hombros. No sé qué se supone que debo sentir. A veces olvido que lo odié durante tanto tiempo. A veces estoy tan enfadada que apenas puedo respirar. A veces simplemente me siento triste. Por todo lo que nos perdimos. Todos esos sentimientos son válidos, le dije. No hay una forma correcta de hacer esto, Lilia. Me miró, sus ojos reflejando la luz de la cocina que se derramaba sobre el porche. ¿Lo perdonaste? ¿De verdad lo perdonaste? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que el perdón es un proceso, no un momento. Algunos días siento que lo he perdonado por completo. Otros días vuelve la vieja rabia, suspiré. Pero lo estoy intentando, y creo que eso es lo que importa. Hoy me pidió que lo llamara papá, dijo en voz baja. Dijo que extrañaba oírlo, así que lo hice, y se sintió raro, pero también como si estuviera bien. Bajó la mirada a sus manos. ¿Es estúpido? No, dije con firmeza. No es estúpido en absoluto. Nos sentamos en silencio un rato, el columpio del porche crujiendo suavemente. La primavera se convertía en verano. Las tardes se alargaban, el aire cargado con el aroma de las lilas del jardín del vecino. «Hay algo más», dijo Lilia finalmente. Me preguntó si podía ir a mi graduación el mes que viene. Sí, todavía está aquí. Su voz tembló ligeramente en las últimas palabras. ¿Qué le dijiste? Le dije que sí. Respiró con dificultad. Quiero que esté allí, tía. Elena, aunque sea en silla de ruedas, aunque la gente mire o haga preguntas. Quiero que me vea graduarme. La rodeé con un brazo por los hombros, sintiendo el peso de su decisión. Un reconocimiento público de Javier como su padre, una reivindicación de la relación que se había roto. Era un regalo que le estaba dando, quizá el más precioso que podía ofrecer. Entonces haremos que suceda, prometí, cueste lo que cueste. Mayo trajo una sorprendente explosión de energía de Javier, lo que la enfermera de paliativos llamó suavemente, un repunte, una mejoría común pero temporal antes del declive final. Su dolor parecía más manejable, su apetito regresó, un poco, y podía permanecer despierto durante periodos más largos del día. Teníamos la cautelosa esperanza de que llegara a la graduación de Lilia a principios de junio. Deberíamos practicar, anunció una mañana durante el desayuno. Caminar, quiero decir. No quiero usar la silla de ruedas a menos que sea absolutamente necesario. Sara y yo intercambiamos miradas preocupadas. Javier había estado usando un andador durante la última semana, e incluso los viajes cortos al baño lo dejaban sin aliento. Quizá deberíamos ser realistas sobre esto, sugirió. Sara, con cuidado. La ceremonia de graduación es larga, y el instituto no tiene precisamente asientos cómodos. Conozco mis limitaciones, insistió Javier, pero esto es importante. Quiero estar lo más presente posible para Lilia. Reconocí la obstinada expresión de su mandíbula, la misma que ponía Lilia cuando había tomado una decisión. Algunos rasgos familiares son demasiado profundos para ser borrados por el tiempo o la ausencia. Empecemos poco a poco, cedí. Un paseo hasta el buzón y de vuelta, luego veremos. La determinación con la que Javier abordó su entrenamiento era admirable y desgarradora a la vez. Cada día se esforzaba un poco más, hasta el buzón, hasta el final del camino de entrada, hasta la esquina de nuestra calle. Lilia a menudo caminaba a su lado, con una mano flotando cerca de su codo, lista para estabilizarlo si flaqueaba.
Sus lentos circuitos por el vecindario se convirtieron en una vista familiar para nuestros vecinos, quienes discretamente apartaban la mirada de la demacrada figura de Javier y se centraban en cambio en saludos amistosos y breves y alegres cumplidos. La gente lo sabe, ¿verdad? Y me preguntó Javier una noche después de una caminata particularmente difícil. Sobre mí, sobre el cáncer. Pueblos pequeños. Me encogí de hombros. Las noticias vuelan. Asintió pensativamente. Es extraño. Cuando mamá estaba enferma, no podía soportar la lástima en los ojos de la gente. Me enfadaba tanto que simplemente dejé de ver a nadie. Se acomodó en el sofá, haciendo una mueca de dolor. Pero ahora casi lo agradezco. El reconocimiento de que esto está sucediendo. De que todavía estoy aquí, aunque esté desapareciendo. No supe cómo responder a eso. El Javier que recordaba siempre había sido reservado sobre sus sentimientos, desviando las conversaciones emocionales con bromas o cambios abruptos de tema. Esta nueva franqueza seguía siendo territorio desconocido. Marcia Domínguez trajo. Otra cazuela, dije finalmente, optando por lo práctico. Es la tercera esta semana. Javier rió suavemente. Siempre estuvo colada por mí en el instituto. Quizá piensa que alimentar a mi familia le conseguirá una cita en el más allá. Javier, lo regañé, pero yo también me reía. Estos momentos de humor negro se habían vuelto preciosos entre nosotros, reconocimientos de la realidad que enfrentábamos sin ahogarnos en su gravedad. El fin de semana antes de la graduación, Lilia llegó a casa con un portatrajes que contenía su toga y birrete. Nos lo modeló en el salón, la toga azul de poliéster, cómicamente grande en su delgada figura. Son de talla única que no le queda bien a nadie, se quejó, ajustándose el birrete que seguía deslizándose sobre sus ojos. Estás perfecta, dijo Javier, con la voz embargada por la emoción. Absolutamente perfecta. Algo en su tono nos hizo callar a todos. El hito que celebrábamos de repente se sintió cargado de un significado que iba más allá del habitual orgullo parental. Javier estaba presenciando algo que nunca esperó ver. Su hija, adulta y consumada, entrando en su futuro. Un futuro del que él no formaría parte. Más tarde esa noche, lo encontré en la cocina, mirando una vieja fotografía que Lilia había desenterrado para el proyecto del árbol genealógico. Mostraba a Javier en su propia graduación del instituto, flanqueado por nuestros radiantes padres. Me salté mi graduación de la universidad, dijo sin levantar la vista. Pensé que era una pérdida de tiempo. Simplemente me enviaron el título por correo. Trazó un dedo sobre el rostro de nuestra madre en la foto. Ella se habría sentido tan decepcionada. Ella lo habría entendido, dije, sentándome frente a él. Con el tiempo. Me miró, sus ojos reflejando la luz de la cocina. Siempre hiciste eso, ¿sabes? Poner excusas por mí. Suavizar las cosas. Eso es lo que hacen las hermanas mayores. No, eso es lo que hacen las hermanas mayores extraordinarias. Dejó la foto con cuidado. He estado pensando mucho en lo que quiero decirle a Lilia. Después de la ceremonia. Algún tipo de, no sé, sabiduría, consejo, algo a lo que pueda aferrarse. No tienes que hacerlo perfecto, le dije. Solo hazlo honesto. Asintió. Luego hizo una mueca, presionándose una mano en el costado. Ha vuelto el dolor. Creo que me excedí hoy. Lo ayudé a ponerse de pie, notando cuánto más de su peso estaba soportando en comparación con incluso una semana atrás. El repunte estaba terminando. Se nos acababa el tiempo. La mañana de la graduación amaneció clara y cálida. El tipo de día perfecto de junio que parece diseñado para nuevos comienzos. Javier estuvo callado mientras Sara lo ayudaba a vestirse con su mejor ropa que ahora le colgaba, a pesar de que el cinturón estaba ajustado al máximo. «Estás guapo», le dije, ajustándole el cuello. «Muy distinguido». Me tomó la mano, sosteniéndola contra su pecho por un momento. «Gracias», dijo simplemente.
por todo. El gimnasio del instituto estaba abarrotado y sofocante a pesar de los ventiladores industriales colocados en cada esquina. Llegamos temprano para asegurar asientos cerca del frente, cerca de un baño y una salida en caso de que Javier necesitara irse rápidamente. Insistió en entrar caminando, apoyándose pesadamente en su bastón, pero moviéndose por sus propios medios. La gente nos notó, por supuesto. El padre pródigo, regresado y disminuido. Vi los susurros, las miradas compasivas, pero Javier parecía ajeno a ellos, su atención centrada por completo en escanear las filas de estudiantes con toga, azul en busca de Lilia. «Allí», dijo de repente, señalando con su bastón. «Tercera fila, quinta desde la izquierda». Como si sintiera su mirada, Lilia se giró en su asiento y nos vio. Saludó con la mano. Luego se tocó el corazón y señaló a Javier. Él devolvió el gesto, con lágrimas brillando en sus ojos. La ceremonia en sí fue la típica de una graduación. Discursos sobre el futuro, sobre el potencial y las posibilidades, sobre las puertas que se abrían. Palabras que adquirían un filo más agudo cuando se estaba sentado junto a alguien cuyas puertas se cerraban rápidamente. Javier permaneció rígido durante todo el acto, conservando su energía, su respiración superficial pero constante. Cuando llamaron el nombre de Lilia, luchó por ponerse de pie a pesar de mis intentos de mantenerlo sentado. «Necesito estar de pie para esto», insistió. «Necesito estar de pie por mi hija». Cruzó el escenario con la cabeza alta, aceptando su diploma con un firme apretón de manos y una brillante sonrisa. Mientras se giraba hacia el público, sus ojos encontraron a Javier inmediatamente, de pie, aplaudiendo, completamente presente en este momento que ambos habían pensado que nunca llegaría. Después, en el caos de familias dispersándose y graduados, jubilosos, Lilia se abrió paso hasta nosotros, todavía con el birrete puesto aunque se había quitado la toga por el calor de junio. «Lo hiciste», dijo Javier, abriendo sus brazos hacia ella. Ella entró en su abrazo sin dudarlo, con cuidado de su fragilidad, pero agarrándose con fuerza de todos modos. «Lo hicimos», lo corrigió. «No estaría aquí sin ti». Él pareció sorprendido. «Lilia, yo no estaba... No me refiero a los últimos meses», aclaró ella. «Quiero decir, todo. Las partes buenas y las malas. Todas me hicieron quien soy». Me miró, incluyéndome en sus palabras. «Todos vosotros lo hicisteis». Fue quizá lo más generoso que podría haber dicho. Un reconocimiento de que la ausencia de Javier la había moldeado tanto como podría haberlo hecho su presencia, y que había encontrado una manera de hacer las paces con esa realidad. El camino de regreso al coche fue lento, la energía anterior de Javier desvaneciéndose rápidamente. Para cuando llegamos a casa, necesitaron ayudarlo a salir del vehículo, sus piernas apenas lo sostenían. El día le había costado caro, pero la expresión de su rostro me dijo que consideraba que había valido la pena. «Necesito hablar con Lilia», dijo mientras lo ayudaba a meterse en la cama. «A solas, mientras todavía pueda». Asentí, entendiendo la urgencia. El repunte había terminado. El declive sería rápido ahora. «La haré entrar», prometí, apretando suavemente su mano, antes de salir de la habitación. Encontré a Lilia en la cocina con Sara, todavía con su vestido de graduación, picoteando un plato de tarta de celebración. «Tu padre quiere hablar contigo», dije en voz baja. «Es importante». Dejó el tenedor inmediatamente, todo rastro de celebración desaparecido de su rostro. «¿Está él? Está bien ahora mismo», le aseguré, solo cansado, pero creo que es hora de la conversación que ha estado esperando tener contigo». Asintió, comprendiendo. Todos habíamos estado esperando este momento, sabiendo que llegaría, temiéndolo y necesitándolo en igual medida. «Tómate el tiempo que necesites», le dijo Sara, tocándole suavemente el hombro. «Estaremos aquí mismo». Mientras Lilia,
Desaparecía por el pasillo hacia la habitación de Javier. Me senté pesadamente en la mesa de la cocina, de repente agotada. Sara, sin decir palabra, me acercó una taza de té y luego tomó mi mano entre las suyas. «Lo consiguió», dijo. «Vio su graduación». «Sí», asentí, observando el vapor que subía de mi taza. «Lo hizo». Javier murió un martes por P90, la mañana a finales de junio, solo 3 semanas después de la graduación de Lilia. El final, cuando llegó, fue más silencioso de lo que esperaba. Un desvanecimiento gradual en lugar de una partida dramática. En un momento estaba allí, su respiración dificultosa pero constante, y al siguiente simplemente no estaba. Lilia y yo estábamos con él, una a cada lado de la cama, sosteniendo sus manos. Sara había salido a preparar té, una ausencia, momentánea que luego lamentaría, aunque le aseguramos que a Javier no le habría importado. ¿Se ha ido?, preguntó Lilia, su voz pequeña en la quietud de la habitación. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. 8 años. De ausencia, 2 meses de reconexión, y ahora una eternidad de adiós. Las cuentas no parecían justas. Los aspectos prácticos de la muerte son a la vez mundanos y surrealistas. Las llamadas a la enfermera de paliativos y a la funeraria, la elección de ropa para un cuerpo que ya no necesita calor ni consuelo, la silenciosa invasión de extraños que, de manera eficiente y respetuosa, retiran a la persona que amas de tu hogar. Lilia se movió a través de estas tareas con una compostura que me preocupó, su rostro fijo en una máscara de tranquila determinación. ¿Estás bien?, le pregunté esa noche, después de que la casa se hubiera vaciado de los extraños necesarios y se hubiera llenado en cambio con el extraño nuevo silencio de la ausencia. Estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama de Javier, clasificando la pequeña colección de posesiones que él había traído consigo. Una copia maltrecha de bolsillo de El viejo y el mar, una navaja suiza a la que le faltaba una hoja, una cartera de cuero desgastada por el uso. «No lo sé», respondió honestamente. «Siento todo y nada. ¿Es normal?» Me senté a su lado, el colchón hundiéndose bajo nuestro peso combinado. El duelo no es lineal, no sigue reglas. Tomó el libro, hojeando las páginas donde Javier había subrayado pasajes y hecho notas en los márgenes. Me contó cosas, al final, cosas que nunca supe. ¿Sobre qué? Sobre él y mamá, sobre por qué se fue, sobre... Se interrumpió. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Me escribió esto. Dijo que debería leerlo. Después, desdobló el papel con cuidado, revelando la caligrafía cada vez más temblorosa de Javier. Una carta en la que debía haber estado trabajando en momentos privados durante las últimas semanas. Aparté la mirada, dándole espacio para leer las últimas palabras de su padre. Me quería, dijo finalmente con la voz quebrada. Incluso cuando se había ido, me quería. Claro que sí, dije suavemente. Quererte nunca fue el problema. Era lo más fácil de él. Entonces, ¿por qué? Se detuvo, negando con la cabeza. No, ya sé por qué. Me lo contó todo. Sobre la depresión, la bebida, cómo se convenció de que estábamos mejor sin él. Volvió a doblar la carta con cuidado. Estaba equivocado, pero ahora lo entiendo. Creo que de verdad lo entiendo. La comprensión no borraba el dolor de esos años perdidos, pero le proporcionaba un marco, un contexto que hacía que las acciones de Javier, si no excusables, al menos fueran comprensibles. Era un regalo que había logrado darle en sus últimas semanas, quizá el más importante que podía ofrecer. El funeral fue pequeño, celebrado en la iglesia del barrio donde nuestra familia había asistido ocasionalmente a los servicios cuando Javier y yo éramos niños. Me sorprendió la cantidad de gente que vino. Viejos amigos del instituto, antiguos compañeros de trabajo, vecinos que recordaban a Javier de antes. Su presencia era un recordatorio de que una vez había tenido una vida en esta ciudad, que había sido conocido y recordado incluso en su ausencia.
Lilia insistió en hablar, de pie con la espalda recta en el púlpito con un sencillo vestido negro, el ejemplar de El viejo y el mar de su padre aferrado en una mano. No conocí a mi padre. Durante mucho tiempo. Comenzó, su voz clara a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. 8 años de infancia, y luego 2 meses al final. Pero en esos 2 meses, aprendí que el tiempo no siempre es la medida más importante de una relación. Habló sobre el perdón, sobre el coraje que se necesita para volver a casa, sabiendo que podrías no ser bienvenido, sobre el regalo de las segundas oportunidades incluso cuando llegan demasiado tarde para algo más que un adiós. Mientras escuchaba, me di cuenta de que se estaba hablando tanto a sí misma como a los dolientes reunidos, procesando su dolor en tiempo real, encontrando significado en la breve reconexión que había tenido con Javier. Mi padre me dijo una vez que lo más difícil que hizo fue caminar hasta la puerta de la casa de su hermana después de 8 años de ausencia. Continuó, mirándome con una triste sonrisa. Pero lo mejor que hizo fue llamar. Estoy agradecida de que encontrara ese coraje. Estoy agradecida de que tuviéramos la oportunidad de conocernos, aunque fuera brevemente. Estoy agradecida por el tiempo que tuvimos, en lugar de enfadada por el tiempo que perdimos. Después del servicio, mientras la gente pasaba con condolencias susurradas y abrazos incómodos, Sara apretó mi mano. «Es extraordinaria», susurró. «La criaste bien». «La criamos», corregí, incluyendo a Sara en el reconocimiento. Todos nosotros, a nuestra manera. Los días posteriores al funeral pasaron en una nebulosa de papeleo, notas de agradecimiento y la gradual redistribución de las pocas posesiones de Javier. Lilia se quedó con el libro, la navaja suiza y una pequeña talla de piedra de un oso que Javier aparentemente había hecho durante una temporada en Nuevo México. Yo me quedé con su reloj, un antiguo Timex que había pertenecido a nuestro padre, y una fotografía de los 4 de una Navidad, cuando Lilia tenía unos 7 años, las últimas fiestas que habíamos pasado juntos como familia, antes de 1900 que todo se desmoronara. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Lilia una noche. Estábamos sentadas en el porche trasero, observando aparecer las luciérnagas en el crepúsculo. Tenía previsto volver a la universidad estatal para las clases de verano, la semana siguiente, habiendo arreglado recuperar el trabajo que había perdido durante su permiso. «¿A qué te refieres?», hizo un gesto vago al aire entre nosotras. «Esto, nosotras. Simplemente, ¿volvemos a la normalidad? ¿Hay una normalidad a la que volver?». Consideré su pregunta cuidadosamente. Los últimos meses habían alterado nuestra relación de maneras sutiles pero significativas. Ya no era simplemente su tía y madre sustituta. Nos habíamos convertido en algo más parecido a iguales, conavegantes de la enfermedad y muerte de Javier. «No creo que podamos volver atrás», dije finalmente. «Pero quizá esté bien. Quizá en lugar de eso, avanzamos». Asintió lentamente. «Me gustaría». Después de una pausa añadió: «Quiero saber más sobre él, el Javier con el que creciste, antes de que todo saliera mal. ¿Me contarás esas historias alguna vez?». «Cuando quieras oírlas», prometí. Más tarde esa noche, me encontré sentada en la mesa de la cocina, incapaz de dormir. Sara se había acostado hacía horas, but mi mente estaba demasiado llena para descansar. Saqué un viejo álbum de fotos, uno que no había mirado en años, y empecé a pasar las páginas. Javier a los 5, sonriendo con un diente de leche menos. Javier a los 12, mostrando con orgullo un pez que había pescado. Javier a los 18, con el birrete torcido el día de su graduación. El dolor me golpeó de repente, un dolor físico que me quitó el aliento. No solo el dolor por el hermano que había perdido 2 veces, sino por todos los años intermedios, los cumpleaños, las navidades y los martes corrientes que nunca recuperaríamos, las bromas compartidas, las discusiones y reconciliaciones que componen toda una vida de hermandad, el futuro que nunca tendríamos. Debí de hacer algún sonido, porque de repente Sara estaba allí, sus brazos rodeándome,
su mejilla presionada contra mi pelo. Lo extraño, y susurré, la simple verdad finalmente abriéndose paso a través de la fachada compuesta que había mantenido por el bien de Lilia. Extraño quién era, extraño quién podría haber sido. Lo sé, murmuró Sara, abrazándome más fuerte. Lo sé. Nos sentamos así hasta que la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana de la cocina. Gradualmente, el filo más agudo del dolor disminuyó, dejando atrás una tristeza más suave, una que sospechaba que siempre estaría conmigo de alguna forma, junto con los recuerdos de mi hermano en sus mejores y peores momentos. Una semana después, llevé a Lilia de regreso a la universidad, su ropa de verano y libros de texto cuidadosamente empacados en el maletero. El campus estaba más tranquilo que durante el semestre regular, la mayoría de los estudiantes ausentes por las vacaciones. Llevamos sus maletas a su residencia en un silencio cómplice. «Te llamaré el domingo», dijo mientras estábamos de pie torpemente en el aparcamiento, ninguna de las dos muy lista para despedirse. «¿Quizá podríamos cenar el próximo fin de semana? Si tú y Sara estáis libres». «Nos gustaría», dije abrazándola. «Y Lilia, estoy orgullosa de ti. No solo por tus notas o tu graduación, por cómo manejaste todo con tu padre, por la gracia que le mostraste, por la mujer en la que te has convertido». Me abrazó con fuerza. «Te quiero, tía Elena». «Yo también te quiero». Mientras conducía a casa sola, pensé en los extraños y sinuosos caminos del perdón, la reconciliación, cómo Javier había regresado buscando la absolución, pero había terminado dando tanta sanación como la que recibió, cómo Lilia había encontrado una manera de reclamar su relación con su padre, sin borrar el dolor de su ausencia, cómo yo había aprendido que el amor y la ira podían coexistir, que el perdón no requería olvidar. La casa se sentía más vacía sin la presencia de Javier, pero no de la misma manera hueca que en el período inmediatamente posterior a su muerte. Este era un tipo diferente de vacío, uno que reconocía lo que faltaba, pero hacía espacio para lo que quedaba, para los recuerdos que habíamos creado en esas últimas semanas, para la sanación que había comenzado, por imperfecta que fuera. Esa noche, Sara y yo nos sentamos en el porche trasero, viendo la puesta de sol, una copa de vino en la mano. El aire de verano estaba cargado con el aroma de las rosas que había plantado años atrás, ahora en plena floración a lo largo de la valla del jardín. «¿Te arrepientes?», preguntó Sara en voz baja. «¿De haberlo dejado quedarse? ¿De haber pasado por todo ello?». Consideré la pregunta seriamente, sopesando el dolor contra los momentos de conexión, las conversaciones difíciles contra las verdades necesarias que habían revelado. «No», dije finalmente. Fue duro, caótico y desgarrador. Pero fue real. Fue la familia. Tomé un sorbo de vino, observando un cardenal posarse en el comedero de pájaros que Javier había observado tan a menudo en sus últimas semanas. Y al final, eso es lo que queda. Eso es lo que importa.